El frío había llegado temprano ese invierno, envolviendo el pequeño pueblo de Cedar Hollow en un manto blanco que parecía eterno. La nieve cubría los caminos y silenciaba el bosque circundante, donde las ramas desnudas de los árboles se alzaban como manos clamando al cielo gris. Era un lugar apartado del mundo, y los habitantes dependían de la caza y la madera para sobrevivir. Pero aquel invierno trajo algo más que nieve, trajo la oscuridad. Tom, un joven de 25 años, se ganaba la vida como cazador. Era respetado en el pueblo por su habilidad para moverse por el bosque como si fuera parte de él. Sabía leer las huellas en la nieve, distinguir los sonidos del viento entre las ramas y seguir el rastro de cualquier animal. Pero cuando salió a cazar aquella tarde de enero, algo lo llevó más allá de los límites conocidos, hacia una región del bosque que los ancianos siempre advertían evitar. «El hambre vive ahí», le había dicho el viejo Jacob, el anciano del pueblo, con ojos vidriosos y voz temblorosa. «No es un hambre normal, es un hambre que consume todo lo que toca». Tom no creía en esas historias. Pensaba que eran cuentos para asustar a los niños, así que ignoró las advertencias y cruzó el río congelado que marcaba el límite del bosque prohibido. Sin embargo, apenas puso un pie en el otro lado, algo cambió. El aire, que ya era gélido, se volvió opresivo, y el silencio se hizo tan absoluto que podía escuchar los latidos de su propio corazón. Las primeras horas no fueron especialmente extrañas. Tom encontró huellas de ciervos, pero éstas parecían detenerse abruptamente, como si los animales hubieran desaparecido en el aire. Siguió avanzando, sintiendo cómo una inquietud comenzaba a crecer en su pecho. Los árboles aquí eran más altos, con troncos retorcidos que parecían formar figuras humanas. La sensación de ser observado lo acompañaba a cada paso. Al caer la noche, decidió acampar bajo un enorme pino. Encendió una fogata pequeña y sacó su cuchillo, más por instinto que por necesidad. Mientras intentaba conciliar el sueño, un sonido lo despertó. Un crujido seco, como si alguien pisara ramas cercanas. Miró a su alrededor, pero no vio nada, solo las sombras proyectadas por el fuego. Sin embargo, el sonido continuó, ahora más cerca. «¿Quién anda ahí?», gritó, sosteniendo su cuchillo. La respuesta fue un gruñido bajo y profundo que parecía provenir de todas partes. Entonces lo vio. Una figura alta, esquelética, con extremidades alargadas y ojos brillantes que relucían en la oscuridad. Su piel era grisácea, casi translúcida, como si estuviera pegada a sus huesos. El rostro de la criatura era un cráneo deformado, con cuernos retorcidos que parecían crecer directamente de su cabeza. El Wendigo. Tom retrocedió, su aliento saliendo en nubes rápidas de pánico. La criatura no se movió, pero su mirada ardía como si estuviera devorándolo desde adentro. Sin pensarlo 2 veces, Tom tomó su mochila y comenzó a correr. La nieve se hundía bajo sus pies, haciendo que tropezara constantemente. Podía sentir la presencia del Wendigo detrás de él, aunque nunca se atrevió a mirar. Corrió hasta que sus piernas no pudieron más, encontrando refugio en una cueva oscura. Se acurrucó en un rincón, temblando de frío y miedo. El silencio se hizo absoluto de nuevo, y Tom pensó que tal vez la criatura lo había dejado. Pero entonces, el susurro comenzó. «Te tengo». La voz era áspera, como hojas secas siendo trituradas. No venía de un lugar específico. Parecía resonar dentro de su cabeza. Tom cerró los ojos, apretándose las sienes para bloquearla, pero el susurro continuó, cada vez más fuerte. «Tengo hambre, y tú también». Tom despertó al amanecer, aunque no recordaba haber dormido. La cueva estaba vacía, pero las marcas de garras en las paredes y el techo le decían que no había sido un sueño. Decidió regresar al pueblo, pero el bosque no era el mismo.
Los árboles parecían moverse y las sombras eran más largas de lo que deberían. Cada vez que miraba atrás, creía ver a la criatura observándolo desde lejos. Cuando finalmente llegó a Cedar Hollow, los aldeanos apenas lo reconocieron. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos y su piel tenía un tono enfermizo. «El bosque», murmuró antes de desplomarse frente a la taberna. Los días pasaron, pero Tom no mejoró. No podía comer, no podía dormir. Solo repetía una y otra vez: «El hambre no se detiene. Está aquí». Una semana después, una tormenta de nieve cubrió el pueblo. Las desapariciones comenzaron esa misma noche. Primero fue el joven que cuidaba los establos. Luego, una familia entera. Los aldeanos comenzaron a escuchar los mismos susurros que Tom había descrito, y algunos aseguraban haber visto una figura alta y esquelética acechando en las afueras del pueblo. Cuando los ancianos intentaron enfrentarse a Tom, lo encontraron en su cabaña, devorando carne cruda. Su rostro ya no era humano. Sus ojos brillaban con la misma luz que los del Wendigo, y sus dedos habían crecido, terminando en garras afiladas. «El hambre», dijo con una voz que ya no era suya. «El hambre nunca termina». Esa noche, Cedar Hollow desapareció bajo la nieve, y con él, todos sus habitantes. Solo quedó el eco de sus gritos, mezclado con el viento helado que atravesaba el bosque prohibido.